Buenas, soy Alberto de Páramo y voy a contaros si estáis en primero, en el segundo cuatri de primero, voy a deciros pues consejitos varios de las asignaturas, ¿vale? Este año, bueno, este cuatri tenéis bioestadística, física de los procesos biológicos, biología evolutiva, métodos de laboratorio de la biología, bueno, en biología, y métodos para el estudio del medio natural. Bien, antes de empezar os voy a decir lo típico que os recomiendo, ¿vale? Que es lo que hice yo siempre. Ir todos los días a clase, y aunque sea por escuchar, porque yo recuerdo que bioestadística me salió muy bien, pese a lo mucho que me costó al principio, porque iba todos los días a clase. Entonces, luego cuando una vez que te sientas, amoldas todo. Y sé que es lo típico que se dice, pero de verdad, yo incluso ahora mismo estoy en segundo y sigo yendo todos los días a clase. Sé que mucha gente no puede, pero si podéis, os lo recomiendo mucho, porque va a ser un camino mucho más fácil. Bioestadística. Para hacer todos los ejercicios os recomiendo que uséis unas tablas que yo subí a Wola. Os van a dar unas tablas, ellos, bueno, el profesor o la profesora, yo tuve una profesora, pero os dan una tabla, que es, en base a eso vais a tener que hacer cálculos de probabilidad, ya sea por intervalos de probabilidad o por descarte o afirmación de hipótesis. Entonces, yo lo que os recomiendo es que uséis mis tablas porque os la he traducido a cómo hacer los ejercicios. Y ya está, en plan, en base a si vais a hacer una hipótesis, utilizáis un tipo de tabla, y si vais a hacer un descarte de intervalo, pues recuerdo que las prácticas no fueron complicadas, fueron muy aburridas, eso sí es verdad, y tenéis que intentar aprobar las prácticas. Es complicadillo, a mí me costaron. Yo tengo dislexia, entonces a mí me costaron, pero hay muchos de mis compañeros que lo hicieron súper bien. Muchas cosas, si no sale por ordenador, os recomiendo que lo hagáis por lógica y que siempre os estéis comunicando con vuestro profesor de práctica. Ellos están allí para echar una mano, ¿vale? Si os ven que tenéis iniciativa, suelen ser bastante comprensibles. En cuanto a los exámenes, en bioestadística vais a tener 2 parciales de práctica. Eso, intentad aprobarlo y listo. Yo con un 5 vais bien. Yo incluso suspendí uno, el otro lo aprobé raspado y al final pude sacar un 6 de media, creo, en la asignatura. Ok. Y también en la parte final, en el examen de la ordinaria o extraordinaria, tendréis que hacer un examen de prueba final con el general de la ordinaria o extraordinaria. Leeros bien las prácticas, es sencillo, y tened siempre en cuenta qué es lo que se os da en la tabla de información. Al final de las prácticas vais a dar unos ejercicios en los que se leen tablas. Por ejemplo, no recuerdo bien, pero sé que beta era un intervalo y el p-valor significaba el p, que luego vais a utilizar en ejercicios, por ejemplo, de teoría. En base a eso, siempre tened en cuenta qué es lo que significa, es decir, traducir en vuestra mente lo que estáis dando en práctica a teoría. Y en base a eso, hacéis los ejercicios de la parte práctica. No son complicados, son tipo test, pero tenéis que tener las cosas claras. Bien, y ya pasamos a la parte de teoría. En la teoría vais a tener 3 exámenes parciales, o como a mí me lo estuvieron haciendo el año pasado, 3 exámenes parciales. Esos 3 exámenes parciales puedes aprobarlos o no aprobarlos, pero son 3 puntos. Todos juntos son 3 puntos. Yo, por ejemplo, aprobé uno y otros 2 los suspendí, porque me costó muchísimo pillar el ritmo, así que si os pasa eso, no os preocupéis. Incluso he tenido compañeros que han suspendido todos los exámenes y luego les fue bien. En plan, también aprobaron la asignatura. Obviamente, si queréis aspirar al 7 en vez de al 10, pues no pasaría nada. Pero si queréis el 10, tenéis que estar pico y pala. Los ejercicios no son complicados si habéis dado estadística años anteriores, en segundo de bachillerato o a lo largo del bachiller. Sin embargo, si no has dado estadística y es la primera vez que te enfrentas a ella, como no es una asignatura que lleves al día y que se te ven los problemas de concepto, sobre todo probabilidades, y una cosa que les gusta mucho son las probabilidades en base a otras, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban, que son básicamente divisiones de probabilidad, que son ejercicios típicos que van a caer. Cuando vosotros empezáis a hacer ejercicios y veáis que estáis dividiendo probabilidades, es que no me acuerdo cómo se llaman los sistemas, pero los vais a ver y vais a decir, esto no lo estoy entendiendo, eso va a caer en el examen, porque les gusta mucho a los profesores de probabilidad. Bien, entonces, una vez que os quitáis esos 3 parciales, ya tenéis cierta nota, y luego os presentáis al examen ordinario u extraordinario. Bien, presentando al examen extraordinario u ordinario, yo os voy a ser sincero, lo pude aprobar porque di un repaso general con la Academia Formación Manuel Pozo. Obviamente esto no es patrocinado porque no me conocen ni en mi casa, pero yo fui allí súper bien,
Sin embargo, por ejemplo, no os recomiendo esta academia si queréis hacer algo de química. A mí no me gustó nada. Es más, el vídeo del año pasado, no dije el sitio, pero era en esta misma academia. No me gustó la parte de química, pero sin embargo, lo que es la parte de matemática y la parte de probabilidad me gustó un montón. Así que lo recomiendo mucho. Si queréis más que por aprender nuevas cosas, es por repasar los ejercicios. Porque si habéis hecho como os he recomendado, que vais todos los días a clase, con que estéis medio viendo las clases, porque son clases online y se adaptan súper bien, y luego dan un PDF con todos los ejercicios hechos de la clase, está genial. Y vais a refrescar un montón el temario. Y, os recomiendo o que vayáis todos los días a unas clases y que pagáis eso, o que paguéis el intensivo. Va a salir por el mismo precio, así que ya lo que vosotros veáis. Bien, segunda asignatura, física de los procesos biológicos. Yo voy a dejar una lista de vídeos de YouTube con los que yo aprobé todos los exámenes. Sí os recomiendo que tenéis que tener muy buena memoria espacial muchas veces para pillar los conceptos. O, eso, machacar y tener buenos conceptos de trigonometría. Nada más empezar la asignatura vais a dar ejercicios de proporciones. Os va a caer un ejercicio en el examen, ¿vale? De proporciones, porque vais a tener en esta asignatura dos exámenes prácticos eliminatorios. Miento, teóricos eliminatorios. Entonces, el primer examen será con un profesor y justamente cuando termine clase de ese profesor haréis ese examen. Y luego, desde ese examen hasta final de curso, si habéis aprobado el examen el primer parcial, por así decirlo, que es eliminatorio, os presentáis el segundo parcial en la fecha de la ordinaria o extraordinaria. Si lo habéis aprobado, pues solamente os presentáis de la segunda parte del temario, y si habéis suspendido tenéis que presentar con todo. Bien, yo aprobé el primero y el segundo, entonces, os voy a hablar ahora mismo de la práctica primero y luego de la práctica. Bien, teórica, muy sencillo. Os veis los vídeos que os voy a dejar abajo, porque son palancas. Y también os recomiendo que en el examen pongáis todos los triángulos y todas las fuerzas las derivéis, en plan, poquito a poco, aunque os tiréis 10 minutos más. Pero vais a dejar las cosas muy claras y ellos lo que quieren ver es que sepas lo que estás haciendo. Y compensar fuerzas, es muy importante. Y luego, el ejercicio de proporciones, también. En mi año cayó un ejercicio que era pasar de la huella de un perro a la huella de un lobo. Es decir, con lo de K derivada es igual a K, por ejemplo, no lo recuerdo bien, pero era algo así. Y luego también cayó uno sobre de un brazo, de las fuerzas que tiene un brazo. Entonces yo despejé un montón de fuerzas de tensión, fuerza que hace aquí, cómo se deriva aquí, ¿vale? Y luego, obviamente, en esta primera parte creo que dais fuerzas básicas. Todo lo que habéis dado en bachiller lo vais a dar aquí, o en cuarto de la ESO. Y ya está, el examen no es complicado. Y luego en la segunda parte sí que vais a ver más cosas como de Bernoulli y Torricelli. No es complicado. Una vez que aprendéis la fórmula, va a ser todo sobre ruedas porque es mecanizar ejercicios. Y ya está. No tengo más que deciros. Por ejemplo, en mi año yo recuerdo que cayó un ejercicio de Torricelli de un tanque que iba cayendo agua y cómo caía sobre otro tanque, cosas así, ¿vale? Y uno que me gustó mucho, porque lo disfruté incluso haciéndolo en el examen, sé que suena raro, pero estaba muy guay, era de un iceberg que tenía un fósil dentro. Entonces quería que tú sacases la masa del fósil, porque te daba la masa del iceberg con fósil y sin fósil. Básicamente tenéis que tener en este tema conceptos claros de la densidad, porque si relacionáis que la densidad es masa por volumen, masa entre volumen, sacáis todo. Es decir, todos los ejercicios lo hacéis súper bien, relacionas conceptos. Degradar todo y es que todo es de lógica, de verdad. Tenéis que ir tranquilo al examen y con todo eso repasado. Y con fórmulas, muchas fórmulas, incluso las básicas, porque yo aprobé esa parte del examen con muy buena nota por eso. Y otro inciso, la segunda parte siempre suelen poner ejercicios o de pompa, o de burbujas, o de gotas. Así que tenedlo en cuenta que os va a caer uno de esos sí o sí, porque es la pregunta regalada de física. Vale, y para las prácticas hay un cuaderno de prácticas. Yo voy a subir, bueno, tenéis subido en Word todos mis cuadernos todas mis prácticas corregidas. A rasgos generales, siempre tened en cuenta el sistema de unidades y que las derivadas parciales es, por ejemplo, si te dicen deriva parcialmente con respecto a la gravedad. Cuando tú veas la fórmula, tú ves la gravedad y dices, vale, la gravedad es la X. Una vez que hagáis los ejercicios se os va a quedar, es muy, de verdad, os lo prometo. Porque todo mi año tuvieron problemas con eso y yo, por ejemplo, lo pillé a la primera y la gente lo pilló después de terminar prácticas. Así que tenéis eso en cuenta. Cuando derivéis en base a una cosa, esa cosa que estáis derivando en base es la X.
Y vais a tener también un examen práctico, que el examen práctico lo vais a hacer antes del examen segundo, del segundo parcial, es decir, antes de la ordinaria. Súper sencillo. Os van a dar los datos a ellos, creo que os van a dar una fórmula y vais a tener que hacer como una práctica normal. Así que no es complicado, de verdad. Y tened siempre en cuenta que al principio de todo vais a dar una práctica súper aburrida de cómo hacer medias. Y en base a si hay más del 2%, tenéis que hacer otro tipo de cuentas. Os va a caer eso. Os va a caer una que va a pasar del 3% y vais a tener que hacer muchas cuentas. No va a pasar en ninguna práctica como tal, per se, in situ. Así que repasaros mucho la primera práctica, que es general y súper aburrida, porque en el examen final os cae eso. Y sé que es un chapazo y sé que es horrible, pero va a caer. Aunque sea una pregunta y como perdáis eso, perdéis muchos puntos. Biología evolutiva es la asignatura que peor organizada está para mi punto de vista y vaya a tener muchos tipos de test en Prado y varios exámenes parciales eliminatorios. Y no vaya a presentaros a la ordinaria, ni la extraordinaria, se vaya probando todo, porque lo tienen así estructurado. Ok, y vaya a tener una memoria práctica, y para las prácticas una memoria, es como se trabaja esto. Vale, en esta asignatura van a dar los temas por anticipado, es decir, os van a decir tema 1 y tú te lo descargas de Prado y te lo lees. Y antes de llegar a clase vais a tener que hacer un tipo test por Prado. Sí, yo tampoco entiendo esta estructura. Entonces, os leéis los temas, contestáis el tipo test y empezáis a las clases de ese temario. Es decir, vosotros vais a clase con el temario ya dado. Porque ellos lo que quieren es que vayáis con dudas a clase. Yo tampoco entiendo porque el tipo test muchas veces te confunde. Y ni siquiera te dejan ver las correcciones. Entonces, yo intentaré ver si puedo encontrar las preguntas que me cayeron en mi año. Pero bueno, eso, que intentaré ver si las puedo subir, pero es que no las encuentro. Así que nada, si no, pues lo veréis en mi perfil de Wola si es que están. O buscáis por el mismo Wola de otros usuarios que seguramente están. Por ejemplo, una cosa que os recomiendo, que recuerdo muy bien, en el tema 7, en el último tema, vaya a dar paleontología. Paleontología, mirároslo muy bien y estudiároslo muy bien, porque va a ser el único tema que va a tener solamente un examen. El resto de parciales que vaya a tener suelen ser como temas agrupaditos. Y nada, y justamente como vaya muy mal de tiempo, a lo mejor incluso el mismo día que estáis dando el tema de paleontología, vaya a tener el examen, en plan en esa misma hora. Así que eso estudiároslo muy bien. Y el primer examen que tengáis de teoría, también estudiároslo muy bien porque son 2 temas y son súper sencillos, porque es la introducción a la biología evolutiva. Muy sencillo. Y el resto, creo, de temas están agrupados de 3 en 3, entonces cada vez que deis 3 temas vais a tener un examen práctico en clase, un examen teórico en clase. Y son parciales eliminatorios, que es lo que quería decir. Práctica. Tendréis una práctica en el exterior que se dividirá en 2. Uno de contar tricomas y otro de contar flores y polinizadores. Entonces, con el fin de hacer la memoria de campo. Todo esto es para hacer una memoria de campo que tenéis que entregar. Vale, la tenéis que entregar a ordenador. Y luego esta práctica que habéis hecho en el exterior, recopiláis los datos y luego iréis a clase. Y en clase tendréis prácticas de ordenador, como estoy diciendo que no se habla, y utilizaréis RStudio. Os explicarán cómo funciona RStudio y sacaréis datos. Y luego esos datos tenéis que guardarlos, subiroslos a Drive, llevar a un pendrive, lo que queráis. Y luego eso os va a servir para hacer la memoria de práctica. Preguntarle al profesor cómo quiere la memoria de práctica. Qué es lo que busca y qué es lo que no busca. Porque, por ejemplo, yo hice una memoria muy extensa de 18 páginas y había otras personas que querían memorias de 9 páginas o menos. Así que nada, yo voy a subir en un trabajo que sacó el 10. Ya está, por si os sirve. Siguiente es métodos de laboratorio. Métodos de laboratorio super guay. Lo vais a tener dividido en 3. Parte biocelular, parte de microscopio y de laboratorio y la parte de química, o bioquímica, por así decirlo. La parte de celular, que sepáis las cosas básicas de las células, porque no es muy complicado, y vais a tener una práctica también en base a las células, que es de tinción, que está muy entretenida. Luego, la parte de laboratorio y bioquímica, la parte de laboratorio es súper guay porque vais a tener una práctica muy chula de contar células y de hacer froti, son 2 prácticas. Vale, que me he quedado sin memoria, perdón. Vale, como estaba diciendo, la parte de laboratorio vais a tener una de un froti, otra de contar células en la cámara de Neubauer. Ya sabréis todo lo que es esto. Pero
Va a ser muy sencillo. Os recomiendo, el día que tengáis examen, o el día que os digan, vamos a hacer un froti y lo vamos a poner en una placa de Petri y luego os va a preguntar de qué es la bacteria que estéis estudiando. Por favor, haced todas de la piel, es decir, rascaros de la piel las cosas. Porque son siempre las mismas bacterias. Porque os va a preguntar, la bacteria, en la forma de la bacteria, ¿cómo es la bacteria? Si es gran positiva o gran negativa. Y las de la piel son súper sencillas. Sin embargo, si cogéis, por ejemplo, la suela de un zapato, puede liarla, porque yo la hice de la suela de un zapato y a mí me salió una célula que daba, una bacteria que daba gran negativa, pero en realidad era gran positiva, porque resulta que tenía una película en la... Mira, una movida. Así que coged las de la piel y os aseguráis el aprobado en una buena nota en práctica. Y listo, serán 2 prácticas de la parte de laboratorio, de laboratorio, que es súper sencillo. Y de esta parte os recomiendo que os estudiéis casi todas las imágenes de microscopio, es decir, en la parte de teoría, porque os va a caer en el examen final sí o sí. Os van a proyectar en la pantalla un montón de imágenes, por ejemplo 6 imágenes, y le tienes que decir, pues mira, son de microscopio de barrido, campo claro, si son de fluorescencia, un montón de cosas de cada imagen. Eso lo tenéis que estudiar porque siempre cae una pregunta de eso, en esta parte. Y luego ya en la última parte, depende del profesor que os la dé. Creo que vaya a hacer un... ¿Qué hicimos? No me acuerdo. Bueno, vais a hacer 2 prácticas también. Son muy entretenidas, a mí me gustaron mucho. Y ahora mismo no me acuerdo. Sé que una era con el ADN y otra era más bien de diluciones y cosas así. Esta parte va a caeros también preguntas de diluciones. Y de qué es un blanco, eso lo van a preguntar. ¿Qué es un blanco? ¿Cómo se hace un blanco? Y cómo va el espectrofrotómetro. Muy sencillo, de verdad. Aprenderos la fórmula de Ember, puede ser. Bueno, aprenderos la fórmula de absorbancia, que es muy sencillo, y os va a caer y no es muy complicado. Y vais a tener que a lo mejor hacer una gráfica, no lo sé, depende del profesor. La primera parte práctica se pregunta como haciendo ejercicios de clase, si no quiero recordar mal. La segunda parte de práctica es en el laboratorio con la cámara, haciendo un cuento en la cámara de Neubauer y viendo una célula y diciendo si es gran positiva o gran negativa. Y esta segunda era con la absorbancia y todo eso, y cómo se hace un blanco. Y unas preguntas más que ahora mismo no recuerdo. Eso, de la primera parte os va a caer una imagen de una parte de la célula, puede ser una mitocondria, y le tenéis que indicar todo lo que estáis viendo. De la segunda parte os va a caer eso, sí o sí os va a caer imágenes de microscopio, y tenéis que decir pues si es de campo claro, campo oscuro, Y de la tercera parte os va a caer preguntas de, creo que eran tipo test, que era súper sencilla. Page suele caer y... no sé qué más deciros, porque la tercera parte a mí me la dio un profesor que es increíble, que si estáis en biología es como el dios de la bioquímica, todo el mundo le ama, y creo que ya sabréis quién es, pero no voy a decir el nombre aquí en internet, pero sabéis quién es. Métodos para el estudio del medio natural. Bien, antes que nada, estudiaros los métodos de organización de los parques nacionales y la organización de especies que están desde peligro de extinción a especies que no están afectadas o que no están en peligro. Son 2 preguntas que nadie piensa, que va a caer en teoría y siempre cae una de las 2. Estudiaroslas. El examen va a ser tipo test, pero siempre ponen una de estas de desarrollo. Estudiarla, por favor. Luego también estudiaros cuánto es una hectárea, que me cayó en mi año, y luego también tenéis que estudiar la contaminación de un metro, en plan, de una superficie, cómo se limpia esa contaminación. No sé qué más deciros. Hay un usuario que se llama César López, que creo que tiene todo este temario, yo me lo estudié de él. No sé qué más recomendaros. Bien, vale, tenéis unos trabajos que yo he subido, ¿vale? Respecto a Sierra Elvira, porque vais a tener una salida de campo de eso. También os recomiendo que preguntéis al profesor cómo lo va a corregir, porque depende del profesor, te puede poner un 10 o un 5, depende de lo que él quiera. Siempre ponéis bibliografía, porque os suben casi 4 puntos porque ponéis una bibliografía. Y ya está, vale. Para subir nota tenéis que hacer, en mi año tuvimos que hacer 2 charlas. Así que os recomiendo que os metáis por Precevic, creo que dejaré el enlace abajo, o os subo este documento que tengo aquí, para que os metáis, os lo subo a Wola o lo subo aquí abajo en un PDF, y os metéis en el enlace, y os descargáis, y veis una charla de YouTube y hacéis un resumen. También os digo, yo he subido mis 2 charlas, una es de paleontología, o de... no, de paleontología no, espeleología, y otra es de...
parasitología. La tenéis ahí, si la queréis utilizar, pues ahí está. Y luego también tenéis subido en Wola, porque vais a tener que hacer también una charla como un seminario. Yo hice microinvertebrado 1. Si tenéis la suerte, pues pillaros microinvertebrado 1, porque tenéis todo mi PowerPoint subido a Wola. Y ya está, en plan, y con que tomáis toda esa información, pues lo hacéis y listo. Y ya está. Es que no sé qué más deciros. Intentaré descargarme todo el documento que mandé de resumen, aunque creo que no lo tuve que mandar. Y poco más. El examen práctico de esto, pues realmente son trabajos, que es lo que he dicho, Sierra Elvira, división de sustratos del suelo. Y el examen final es tipo test. Y tenéis una que otra serie de campos. Y es que no recuerdo nada más. Es que han pasado un año, chicos. Y cuando pueda me tengo que poner a grabar el vídeo de este año. Así que nada, que mucha suerte. Que si me veis por la facultad, porfa, saludadme porque me haría mucha ilusión ver quién se ve esto y quién no. Y que me digáis si os sirven estos vídeos. Aunque sea en persona. Porque este vídeo lo he grabado porque una persona me lo dijo por Instagram, si no ni lo he grabado. Así que nada, muchas gracias por verme. Mucha suerte. Y cualquier cosa que tenéis mi Instagram me podéis escribir. Chao.